Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva clase de consulta de lingüística, junto con Claudia Fino. Vamos a tratar de despejar todas las dudas que tengan en relación a los distintos textos que estamos leyendo en el tramo de clases teóricas. Y bueno, básicamente la idea de este espacio es que puedan preguntar, que puedan hacer consultas, y despejar todas las dudas que tengan con respecto a los diferentes temas. Bueno, a ver entonces ahora, Hago compartir Claudia, sí, vas a pantalla. compartir pantalla, vamos a continuar con un material que estábamos revisando en los encuentros anteriores. Ahí estamos. Bien, no sé si es, a ver, voy a buscarla acá, ¿no? Retomamos, ¿se acuerdan que habíamos visto un análisis rápido acerca de los conceptos de los estudios pragmáticos, ¿no? Y nos habíamos quedado, según yo recuerdo, en género discursivo, algo dijimos, ¿no? Es Sí. decir, para retomar algo de lo propuesto por Bakhtin, ¿no es cierto?, cuando habla de los géneros discursivos, él parte de la idea de los enunciados y de qué manera un conjunto estable de enunciados que emanan de una esfera de la actividad humana dan cuenta de un género, ¿no? Que hay géneros espontáneos, a los que él denomina primarios, y hay géneros secundarios que son más elaborados. Sintéticamente, bueno, el ejemplo es el saludo, cómo nosotros podemos reconocer múltiples saludos y sabemos en qué momento, en qué situaciones aparecen los saludos. No podemos hacer un catálogo, digamos, una lista de todos, porque son muchos y algunos hasta que corresponden a franjas etarias, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de una vez que escuché 5 veces decir todo bien, y eran jóvenes que iban entrando y saludaban, todo bien, ¿no? Entonces, como no hay algo fijo, ¿no? Y eso es dinámico, por eso Bakhtin no se detiene demasiado. Bueno, entonces, en este caso estamos ante el género discursivo periodístico, por lo tanto, un género discursivo secundario, elaborado, ¿no es cierto?, generalmente escritos, ¿no es cierto?, estos géneros secundarios, que tiene, como creo que esto ya lo dijimos, ¿no es cierto?, tienen 3 aspectos en los que se detiene Bakhtin, que son en los que dan cuenta de ese género, ¿no? Estamos hablando del contenido, ¿no?, la selección léxica y la composición, y me está faltando La el estilo, estructura. el estilo, Ah, el es decir, estilo. la composición, estructura, lo que llamamos la selección léxica y el estilo, ¿no? Entonces, en el caso de los diarios, estamos en un subgénero dentro del género periodístico. Acuérdense, el género periodístico es muy amplio. Hay muchos subgéneros dentro del género periodístico, muchos subgéneros que también se da a partir de distintos dispositivos, ¿no? No es lo mismo lo radial que lo televisivo, que lo que se da en papel. Entonces, de ahí que las características y todo lo que se dan en tanto composición, selección léxica y estilo, digamos, sea totalmente diferente. Entonces, ahí estaría, digamos, las cuestiones en qué detenerse. En este caso, nosotros tenemos el corpus que tenemos es muy simple, ¿no? Y está dado por dos medios, y nosotros nos vamos a detener en la tapa. Entonces, la tapa tiene características determinadas. Entonces se configura a partir de una tapa en donde aparece el contenido noticiable con la síntesis de lo relevante. Convencionalmente, la tapa del género periodístico, diario, medio gráfico, ¿no es cierto? Bueno, también en su versión papel y en versión digital, la tapa siempre tiene lo relevante para el medio, ¿no? Lo relevante desde
desde el punto de vista, desde la visión, desde lo ideológico del medio. Tenemos también características de lo que deben ser los titulares. Un repertorio de temas autorizados en lo decible socialmente constituye el espacio de tematizaciones según las pautas internas del medio, ¿no? Hay una jerarquización temática, y también en esa manera de presentar el tema aparecen los modos de nombrar agentes involucrados, de nombrar los procesos en los cuales se involucran esos participantes, es decir, la selección léxica, y un grado de adhesión a lo que se dice en los enunciados a partir de cómo se modaliza. A partir de estas huellas se da cuenta de una perspectiva ideológica, cómo en lo que es tan breve como un titular, yo puedo extraer, tener huellas, estas huellas que analizamos desde lo enunciativo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la estructura y la composición, sabemos que Clarín y Página 12, en este caso, en el caso de nuestro corpus, no son iguales en cuanto a la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección, digamos, de Página 12 siempre fue una nota, un hecho, ¿no? Elegir un hecho y algunos pocos, primero con una orientación política siempre, y algunos pocos alrededor, ¿no es cierto? Muy poquitos de manera breve y pequeña, distinta a la composición que elige Clarín, que es más convencional en eso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con el tipo de relación que tienen los medios con sus lectores. Hay algo que inventó Página 12, que ¿cómo se llamaba? El pirulo de tapa o algo así. El pirulo de tapa, bueno, que lo tiene solamente este medio. Bueno, y ya no sé si algo más de los géneros, Ale, si vos No, querías creo que agregar. está muy claro. ¿Alguna pregunta acerca de la cuestión de género? No, profe. No, todo bien. Bueno, yo hice algo muy ligero, ustedes tienen que detenerse bien, ¿no es cierto?, en estas cuestiones que, en el caso de analizar una tapa, ustedes tienen que plantearlo con más detenimiento, ¿no? Yo hice así un pantallazo. Bien, ¿cuál es la propuesta teórica de Bourdieu? ¿Alguien está en condiciones de contarla? Pregunto. Alguien habló la clase pasada, ¿no?, de la propuesta de Bourdieu. Yo estoy empezando a recordar, en esta amnesia que tenemos cuando dejamos de vernos una semana o dos. No me acuerdo. ¿No? Y bueno, vamos. Bueno, desde lo más elemental, cuando Bourdieu habla del mercado lingüístico, está haciendo un equivalente, una comparación con el mercado económico, ¿no? Con todo lo que se juega el mercado económico, ¿no? Entonces hay como una analogía que tiene sus diferencias, sus grandes diferencias, pero que le sirve para pensar lo que sucede en los intercambios lingüísticos, ¿no? Los intercambios lingüísticos donde también existen receptores que le ponen precio en este caso los que le dan capital simbólico a los enunciadores, ¿no?, a los discursos, ¿no? Sí, a los mensajes. Acuérdense. ¿Cómo? Sí, a los mensajes que circulan por ahí. Acuérdense que él dice que el discurso es igual a, ¿se acuerdan de esa ecuación que da? ¿Lo del capital? No, cuando hace una ecuación de suma. Lo de hábitus. Exacto, sí. ¿Te acordás cómo era? Hábitos lingüísticos más mercado lingüístico igual expresión lingüística o discurso. Ahí está, ¿no es cierto? Los discursos, las expresiones lingüísticas corresponden a una suma entre el hábitus y el mercado, ¿no? Y por hábitus es un término que va a aparecer seguido en Bourdieu, que serían esos esquemas que son casi inconscientes, que reproducen y producen, ¿no es cierto?, y que
que nosotros reproducimos aún sin querer, ¿no? Que tienen que ver con lo que traemos, con lo que mamamos en una cultura, con lo que reprodujeron, con la tradición, con cuestiones que aún resistiéndonos a determinados discursos seguimos repitiendo, ¿no? Que pueden ser muchas veces no conscientes. Entonces, el hábitus más el mercado, y el mercado es, él da dos definiciones de mercado, una que tiene que ver con la situación concreta, es decir, cuando dos o más hablantes tienen un intercambio verbal, donde siempre hay una jerarquía, porque eso es importante, nunca puede haber comunismo en estos mercados, ¿no? Nunca hay una situación de igualdad, siempre hay alguien que tiene más capital que otro, ¿no? Y el hecho de tener capital simbólico, en este caso decimos simbólico o lingüístico porque no es un bien material, ¿no? El hecho de tener capital simbólico va a depender del lugar donde se encuentre ubicado quien tiene ese capital del poder, ¿no? La cuestión del valor está dada también por una cuestión de poder. Es decir, que no es que esto no es algo estable, sino que es dinámico, dialéctico, no es algo mecánico tampoco, no quiere decir que una clase dominante tenga más capital simbólico porque es clase dominante y nada más, sino porque en el juego, digamos, de el poder, en el juego de las ideologías, digamos, esto tiene, por supuesto que la clase dominante tiene, como dice Bourdieu, más posibilidades de instalarse, donde tener acceso a la formación de precios de los discursos, ¿no? Piensen ustedes lo que sucede con los medios de comunicación, ¿no? Tener un monopolio dentro desde lo económico, digo, tener un monopolio de los medios me permite tener el monopolio de los discursos, ¿no? Y difundir más un discurso, pero eso no es garantía del poder tampoco, ¿no? Esto es, en ese sentido, tiene mucho más posibilidades, pero no es no es algo mecánico, ¿no? Son los receptores que les ponen precios a determinados discursos, que aceptan esos discursos, ¿no es cierto? Y dependen también, como en el mercado económico, de las leyes de oferta y demanda. Entonces, hay una cuestión de competencia, una competencia que también tiene monopolios, y no importa hablar bien o decir cosas interesantes, ni siquiera decir cosas con sentido, es en el planteo de Bourdieu, sino que lo que importa es estar en un lugar de poder, ¿sí? El lugar de poder es fundamental. Él pone ejemplos como los que se dieron con la misa en latín en tiempos atrás, ¿no es cierto?, cuando desde la iglesia daba sus misas en latín y los acólitos la escuchaban aunque no entendieran nada, ¿no? Pero una pregunta, sí. Claudia. Ahí es cuando el campo se convertiría en aparato, ¿no? Según Bourdieu. Claro. Cuando no hay resistencia, claro, digamos. Claro, no hay, es decir, a mí me recordaba igual, para hacer un paralelo más cercano, cuando mis viejos escuchaban a los ministros de Economía. Nadie entendía nada, porque el lenguaje que utilizan hoy los economistas, que es más llano, que se entiende, en otros tiempos no era así. Digamos, lo que estaba esperando era que dijeran ajuste o no ajuste, ¿no? Y ahí era el problema. Pero se escuchaban de una manera que no se entendía lo que se decía, pero se atendía, ¿no? Y eso tiene que ver con quién está hablando, que va a decir cosas importantes, que va a decir cosas que a mí me van a perjudicar o no, ¿no? Entonces, no es que se lo escuche porque se entienda o porque diga cosas lindas, bonitas, que hablen bien, no. Entonces, depende obviamente de muchos factores, pero no tiene que ver con hablar bien, no es hablar correcto. Él pone el ejemplo del alcalde de Pau, no sé si se acuerdan, el alcalde de Pau, los que lo leyeron, que va a dar un discurso a un pueblo, Bearnés, y habla en el dialecto del pueblo. Entonces,
todo los que lo aplauden, digamos, no, para Bourdieu esto es un acto totalmente demagógico, donde este alcalde se baja del pedestal del parisino oficial, de la lengua parisina oficial, para decir, yo me pongo a la altura de ustedes. Es decir, un acto demagógico, condescendiente, digamos que donde se baja de su superioridad para mostrarla. Esa sería la idea, ¿no? No es, ejemplos tenemos muchos. Obama hablando en español a su electorado chicano, no sé, ¿no? Entonces, son ejemplos de ubicarse, de usar, digamos, la lengua. No es lo mismo que Evo hable en Aymara en algún momento, ¿no? Perdón, Claudia. Hay diferencias, no es una receta así. El año pasado en la campaña a intendente, o sea, en la campaña de elecciones generales, Garro habló, si no me equivoco, en guaraní, en un spot para acercarse a las comunidades, creo que era para acercarse al cordón frutihortícola, utilizó, no me acuerdo si era guaraní, pero habla en un idioma que claramente no es el de él. Ahí tenés el ejemplo, ¿no? No todos los casos son iguales, por eso digo, ¿no? En este caso son estrategias electorales, ¿no? Pero salen de, ¿cuál es la lengua oficial? La española, ¿no es cierto?, argentina, bonaerense, porteña, ¿no? Entonces, pensando en esa cuestión, en los diarios también existe estas situaciones, ¿no es cierto?, de cómo no, y no podemos decir que son mercados idénticos. Dentro del mismo mercado, que sería el mercado de los medios, encontramos micromercados. ¿Por qué? Porque quienes le ponen precios son receptores diferentes. No son los mismos receptores los que leen La Nación, que estamos hablando de lectores ideales, ¿no? No hablemos lo de carne y hueso, porque La Nación la puede leer cualquiera, Clarín puede leerlo cualquiera, y Página 12 también. Pero hay una recepción ideal, que es la propuesta por cada medio, que es diferente. Entonces, que apuntan a un receptor distinto. Hay mercados distintos. Por ahí La Nación y Clarín pueden apuntar, pueden competir en el mismo mercado. Pero Página 12 no compite en ese mercado. ¿Se entiende esta idea? ¿Mm? Ale, ¿querés agregar algo? No, me parece que queda muy claro el desarrollo. No Bien. sé si... Bueno, leemos lo que dice Dale. la diapositiva. Entonces, Clarín, página 12. Ambos discursos no compiten en el mismo micromercado, lo que decía recién. La valoración, el precio que le da capital lingüístico al enunciador de Clarín no es igual que lo que legitima el enunciador de página 12. Tanto fotografías, léxico, representaciones de las cosas, estilo de cada medio. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Se entiende? Entonces, en Clarín, Macri prometió luchar contra la corrupción y llamó al consenso. Hay presupuestos compartidos con el receptor, un saber común que corresponde a modos de nombrar el mundo. ¿De qué se habla cuando se dice un sustantivo abstracto como corrupción? Sin necesidad de ninguna construcción que determine o especifique referencias. ¿Corrupción de qué? Corrupción de las instituciones, de la administración pública, de tal ministerio, por ejemplo. Se habla de corrupción, ¿no? Y esa corrupción, obviamente, ¿qué corrupción? ¿De quién viene? ¿De quién es la corrupción? ¿A quién hace alusión Clarín cuando habla de corrupción? El kirchnerismo siempre, o Cristina. El kirchnerismo, ¿no es cierto? El gobierno anterior y bla. Nuevamente es Cristina solamente, digo. Bueno, y sí, todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo, ¿no? Los alcances de llamar al consenso, puesto que el consenso puede leerse como un asinécdoque de la parte por el todo, ya que desde un conocimiento socialmente compartido, el consenso no incluye el kirchnerismo, ¿no? Eso también. Entonces, para ese lector, ese saber, no hace falta aclararlo.
Bien. En cambio, en página 12, todos los hay que hice, siempre me pasa. Quise mover, porque los tengo a ustedes ahí encima, quise mover esto. Ahí está. Los presupuestos compartidos, todos los sentidos posibles y los usos de la frase connotativa. ¿Se acuerdan que era el show debe continuar? Entonces, ¿cuál es el saber compartido? Los alcances de la ironía en el titular y la bajada, anclaje de los sentidos posibles del titular, por el que se cancela una significación que no sea peyorativa. Es decir, no hay manera de ver el show debe continuar como algo elogioso. Siempre hay que leerlo como algo negativo, y el lector de página 12 lo entiende eso, ¿sí? Saber qué es lo que no debe faltarle a una campaña electoral y qué no debe faltarle a un primer discurso de la presidencia. Acuérdense que esto apuntaba al hecho de que el show continúa en el sentido de que Macri sigue diciendo lo mismo que la campaña electoral, y entonces un lector que sabe ponerle precio a ese discurso entiende que se está criticando el decir de un presidente y de un candidato a presidente para un discurso presidencial. ¿Por qué? Porque un lector de página 12 entiende, tiene conocimientos o competencia desde el punto de vista político para entender cómo debe ser un discurso presidencial. Entonces, si Macri está repitiendo lo que hizo durante la campaña, es un circo, es un show, es negativa la evaluación, ¿sí? Los discursos dados por Macri, tanto en la Asamblea Legislativa como en el balcón de la Casa Rosada, sin variación respecto de la naturaleza de discursos electorales. Entonces, ahí está el capital simbólico. Cuando se habla de capital simbólico, el capital es lo que hace legítimo a un enunciador, ¿no? La legitimidad de un enunciador es porque tiene capital simbólico, que ese capital simbólico puede provenir de un lugar que inclusive está puesto hegemónicamente aún por quien se resiste, ¿no? Esta cuestión dialéctica que se da, que le damos la palabra a lo que dice la nata, por ejemplo, y no lo queremos, pero está en todos los medios la nata. Entonces estamos haciendo que su discurso sea un capital simbólico, ¿se entiende? No tiene que ver con que solo son los que siguen a la nata. Se le da capital simbólico aún hablando mal de la nata, a eso me refiero, ¿sí? El capital simbólico que le da legitimidad al enunciador de Clarín se basa en temáticas vinculadas al cambio, a la corrupción, a la apertura, a la lucha contra el narcotráfico, al diálogo, al consenso, a la unidad, a las tópicas naturalizadas acerca de esas temáticas, sin dejar de vincular todo ello con lo pasado, como legado, como una representación negativa del kirchnerismo, ¿no? El lector de Clarín espera eso del enunciador de Clarín, ¿no? No espera nada a favor del kirchnerismo, ni nada tibio, ni nada, ¿sí? Entonces, cuando el enunciador de Clarín, ¿por qué el enunciador tiene legitimidad? Porque en sus temáticas y en su manera de decir y en su visión del mundo aparece toda esta cuestión. El capital lingüístico que legitima el enunciador de página 12 se presenta. Fíjense que yo esto lo hago después de pensar en esas tapas. ¿Qué conclusión saco? ¿No? Mi conclusión es cómo obtiene capital simbólico cada enunciador. Y el enunciador de página 12 se va a presentar desde la confrontación y retomar permanentemente lo que se lee como algo negativo, de la representación negativa del gobierno de Macri. Siempre a partir de connotativo, ¿no es cierto? Que en ese lenguaje connotativo habla de un vacío político, como es la idea de show, ¿no? Show de variedades, en un sentido totalmente despectivo, ¿no? Como el espectáculo, el show, lo ficcional se inserta en lo político. ¿Alguna duda de esto? No, solo una aclaración metodológica para que puedan darse cuenta del trabajo que estás haciendo, ¿no? Es decir, por un lado, lo que hizo Claudia fue definir determinadas categorías, ¿sí? Dentro del marco de Bourdieu.
En ese sentido habló de capital simbólico, ¿sí? Y después trató de pensar cómo se da ese capital simbólico en un corpus determinado, ¿sí? Que en nuestro caso son las tapas, que bueno, ya hemos hablado mucho acerca de este corpus, que tiene una característica particular, etcétera. Y todo lo que aparece, yo señalo acá pero no se ve, todo lo que da cuenta, Claudia, ¿no? Esto que dice el capital simbólico que le da legitimidad al enunciador, se basa en temáticas, etcétera, y toda esa descripción es la producción de sentido, ¿sí? Que da cuenta, ¿se entiende esto? Que es en parte de lo que nosotros pedimos que ustedes hagan en los distintos trabajos, ¿no? Es decir, por un lado, identificar esas categorías analíticas, en este caso desde un marco teórico específico, como es la postura de Bourdieu, que seguramente ustedes también lo han leído a propósito de otras materias, ¿no? Es decir, esta noción de hábitos, de capital, de mercado, se repite, pero lo que intentamos hacer es pensarlo a partir de una materialidad lingüística, y además, volviendo a eso que decíamos en los encuentros anteriores, no hablamos del discurso de página 12 en general, sino lo efectivamente dicho. ¿Se entiende? Porque estas son cuestiones de índole metodológicas que son muy importantes tenerlas en cuenta para poder hacer análisis de este tipo. ¿Se entiende esto? Che, digan algo, sí, no, más o menos. Sí, se entiende, se entiende. Es decir, porque es como desmontar la operación, ¿sí? Esto que dijimos desde un principio, ¿no? Esto que parece, bueno, sí, claro, cuando se refiere al kirchnerismo, habla de chorro, de la corrupción, y qué sé yo, bueno, pero tiene que ver con estas dimensiones que son las que estamos pensando a nivel teórico, ¿sí? Esto es lo que nos permite de alguna manera, eso que decíamos al principio, ¿no? Desnaturalizar, extrañar el discurso, ¿no? Y bueno, de eso se trata el trabajo que intentamos hacer a lo largo de los distintos encuentros, tanto en el espacio de prácticos como en este espacio, ¿no? Es decir, por eso decimos siempre que es muy difícil identificar una categoría si yo no la tengo clara teóricamente, ¿no? Es muy difícil identificar ese capital simbólico si yo no sé qué es el capital simbólico. Por eso es muy importante las definiciones teóricas para después poderlas encontrar y buscar y rastrear en las materialidades discursivas, ¿sí? Insisto en esto porque no es la única manera de hacer análisis del discurso, es una de las tantas maneras de hacer análisis del discurso, ¿sí? Sí, en Una el planteo teórico consulta. de... Sí. Una consulta. Cuando definimos las categorías, ¿eso entraría dentro de el marco teórico? O sea, cuando nosotros explicamos desde qué marco teórico vamos a abordar el análisis, ¿entrarían también ahí las definiciones de las categorías? Tal cual. ¿O no? Sí, claro. Es decir, son categorías teórico-metodológicas, ¿no? Es decir, que de acuerdo a cómo yo esté realizando, pero en verdad las definiciones tienen que ver con esos marcos conceptuales, desde donde yo parto para realizar el análisis, ¿sí? Esto que estamos, o que intentamos mostrar a partir de esto, tiene que ver con esta cuestión como de mostrar la cocina del análisis. ¿Se entiende esto? A ver. Eso no quiere decir que vos cuando analices no retomes, bueno, si el capital simbólico es esto y es lo que le da legitimidad, pero ya aclaraste desde dónde estás hablando, ¿no? En el marco teórico. Bien. ¿Alguna duda más de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Avanzo? Dale. Sí. Sí, pasa que nosotros decimos que sí, pero como tenemos silenciado, no se nos... Claro, Claro, yo escuché.
Yo estoy con la parte compartida, entonces ni los veo muy chiquititos y chiquitas. Bien, ya empezaríamos con el texto. Yo no sé cómo andan con la lectura, pero es me parece. ¿Cómo? La idea no es expresar los conceptos teóricos, digamos, la idea es, ¿no, Ale? No sé qué, Claro, cómo, sí, digo, avanzar si no en la leyendo, medida en... ay, qué boba. Sí. A ver, ¿cómo decías, Claudia? Que justo nos tapamos. No, digo, porque ¿cómo andan con la lectura, digo, de conciencia? Bueno, nosotros de todo lo que dice Angenot, que no es lo único que vamos a tener en cuenta, ¿no? Nos detenemos fundamentalmente en el análisis en los componentes que él propone para analizar la hegemonía discursiva. No sé si vos querés hacer un pantallazo más general de Angenot. Sí, una breve ¿Escuchan? introducción, ¿no es cierto? ¿Están escuchando? Porque yo tengo bastantes dificultades con la red. Sí. ¿Se escucha? Ahora se me congelaron todos. No sé, Ale, si vos querés hacer un planteo general de la Sí, postura de Angenot. muy general, ¿no? Bueno. En verdad, Angenot es un teórico contemporáneo, ¿sí? Que ha sido muy leído y estudiado acá en nuestro país, ¿sí? A partir de sus reflexiones acerca de la discursividad social, especialmente desde lo que podríamos llamar una mirada semiolingüística, ¿sí? En verdad, nosotros tomamos uno de los textos que revisamos, se llama precisamente El discurso social, ¿sí? Y en ese texto lo que trata de hacer el autor es definir esa noción muy general de discurso social. Dice, hablo de discurso social en singular para dar cuenta de lo dicho en un momento determinado, ¿no? En un determinado momento. Se refiere a todo lo efectivamente dicho, escrito en un estado de la sociedad. Y esta noción de totalitarismo en relación a la discursividad social es muy interesante porque nos permite pensarla en función de los distintos textos que nosotros trabajamos. Da cuenta entonces de, bueno, ¿qué es esto del discurso social? Y da una primera definición, ¿no? En relación a que el discurso social está conformado por un grupo de géneros discursivos, de tópicas, de elementos que dan cuenta precisamente de lo dicho en un estado de esa sociedad. ¿Y por qué es importante este autor? Porque de alguna manera retoma no solamente a Bakhtin en esta noción de los repertorios genéricos, ¿no? Que tiene que ver cómo esas constelaciones discursivas son propias de un momento determinado, son históricas, por lo tanto, toda idea, dice el autor, tiene una determinada fecha de vencimiento, es decir, que en verdad esa discursividad social va a ser siempre un hecho histórico, un hecho realmente de alguna manera acotado por un determinado momento, ¿sí?
dentro de esa noción de discurso social, trata de pensar, bueno, ¿qué es el discurso hegemónico? ¿Sí? Es decir, ¿a qué llama discurso hegemónico? ¿No? Es decir, ¿qué tiene que ver con estos repertorios que se dan de manera sistemática, en forma, de manera sistemática, y que además están de alguna manera limitados por esto que llama diferentes componentes de ese discurso hegemónico, ¿no? Es decir, para identificar ese discurso hegemónico va a tomar o tener en cuenta diferentes componentes. Uno de esos componentes tiene que ver con este concepto de lengua legítima, ¿sí? Es decir, fíjense que acá de nuevo se apela a un concepto del cual hablaba Claudia hace un rato, ¿no? Esto de la legitimidad, ¿no? Es decir, ¿a qué llamo lengua legítima o a qué se llama lengua legítima? Y es precisamente una de las tantas lenguas que de alguna manera es apreciada, ¿cómo decirlo? Sí, resaltada, que en verdad se le puede dar grados de aceptabilidad en un determinado momento. Entonces, vamos a ver que en cada formación discursiva, en cada grupo de discursos, hay un tipo de lengua legítima. Por eso acá, en este tipo de corpus que estamos analizando, acá Claudia da cuenta de una serie de elementos que va a tener esa lengua legítima dentro de esto que es el discurso de la información, ¿sí? Esto es como una mirada telegráfica de lo que es el texto de Algenot. Absolutamente. Que además que lo tienen que leer, y que además hay un video que hizo Claudia que está muy bueno, que da cuenta pormenorizada de cada uno de estos temas, ¿sí? Así que les recomendamos que revisen esta teoría para poder pensar estos temas en función de la teoría, ¿sí? Sí, porque es un tema importante para la cursada. El texto de Algenot es clave, ¿no? Y es clave también en su diálogo con Bakhtin, como dijo Alejandra, y esto del el enunciador legítimo se puede conectar tranquilamente, y de hecho lo dice Algenot, con lo que plantea Bourdieu, ¿no? Como la lengua legítima corresponde a un enunciador legítimo, es decir, un enunciador que tiene capital simbólico, un enunciador que puede hablar. Entonces, ¿cuál es la lengua legítima? ¿De qué depende la idea de lengua? ¿Cómo en nuestra vida cotidiana hablar bien es hablar correctamente? Y en realidad eso es una cuestión de poder, ¿no? Tiene que ver con valoraciones que tiene nuestra cultura, donde lo correcto está bien. ¿Por qué siempre se acude a lo que dice la Real Academia Española, por ejemplo? ¿Quiénes son los de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, ¿por qué ese poder a una entidad que viene de España, ¿no? Que tenemos la sucursal en la Argentina, pero viene de España? Es decir, es como una dependencia de la normativa, que tiene que ver con ideas conservadoras acerca de la lengua, con lo correcto, lo incorrecto. Y en realidad, esa superioridad y jerarquía de una lengua no es que no tenga que existir, hay una jerarquía. Para constituirse un Estado tiene que tener una lengua, determinar una lengua, ¿no? Recuerden, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se inventa, se crea, se genera el Estado de Israel y se elige una lengua que estaba muerta para hablar. Entonces no tiene nada que ver con la lengua, que sea buena, mala, no. Tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión de poder. Entonces, en nuestro país, la lengua oficial es una. ¿A qué se le llama la lengua legítima del país? Sería la lengua de los actos oficiales, ¿no? Y a su vez, dentro de cada
mercado, podemos decir, de cada situación de discurso, hay lenguas legítimas correspondientes. Si yo estoy en la facultad, la lengua legítima va a ser una, pero con esa lengua legítima seguramente no la voy a considerar cuando hablo con mis amistades, o sí, depende de quiénes eran mis amistades, ¿no? Pero la lengua tiene esta misma situación de mercado, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Soledad, no, te quería consultar, la lengua legítima, por ejemplo, va a variar según el género primero, y después la legitimidad se la da el público, o sea, se la da el otro. Por ejemplo, si un diario empezara a escribir con lenguaje inclusivo, ¿legitima una lengua? Bueno, ahí tenés, pensalo en página 12. Página 12 tiene un suplemento en el que habla con lenguaje inclusivo, pero no lo tiene porque no es por una cuestión de mercado en el cuerpo del diario principal, ¿no es cierto? No habla con lenguaje inclusivo. Entonces, de alguna manera, lo que aparece acá es la cuestión de lo que es el lenguaje inclusivo, es un gesto político, pero también es una empresa que quiere vender diarios, ¿no es cierto? Tiene que mantener una clientela, y no hay una apropiación del lenguaje inclusivo que sea hegemónica, ¿no? Es hegemónica en determinados medios, en determinadas situaciones, en determinados lugares. Entonces, no hay, está en tensión, se pone en tensión esa cuestión que Página 12 lo usa por un lado, parece como una división, ¿no es cierto? Lo usa para una cosa y no lo usa para otra, que es comprensible, porque el lenguaje inclusive, desde la lectura además, entorpece, genera un esfuerzo cognitivo muy grande, genera... Y si no hay apropiación, imponerlo es difícil. Esto ya corre por mi cuenta, ¿no? Pero digo, sí es una problemática. Yo te digo que pero estamos en un regional ahí, ¿eh? Claro, Pararía genera ahí. una... Yo pararía ahí y no seguiría con el tema. No, y además porque no tiene lógica, ahí vamos, ¿no? No tiene lógica dentro de la estructura de la lengua. Entonces, no es poner la E, poner la A, ponerla, es un problema y un esfuerzo cognitivo. Lo importante es el gesto, ¿no? Yo la E, por ejemplo, no vale usarla porque no va, por una cuestión general. Eso generaría que me dedico a la lingüística, por todo lo que quieras, pero... Y el guiño que implica la utilización de esa E, ¿no? Claro, lo importante es eso, yo estoy parado o parada acá, ¿no? Después entonces, gramaticalmente sería otro debate que no vamos a entrar. Desde lo gramatical no tiene el collete, no está en la lengua, ya lo sabemos, pero cuando Cristina Fernández de Kirchner dice, si no tiene necesidad de decir presidenta, porque la palabra, los sustantivos terminados con E admiten el o la, el elefante, la elefante, entonces poner la A implica un gesto político, listo, ¿no? Que instala una discusión. Es eso el problema. Yo coincido, perdón, que estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bueno, no, decirles, yo mientras las escucho y hago las cosas de mi casa porque tuve un accidente acá con un perro, pero bueno. Ay, no. Y coincido plenamente con lo que dice Claudia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tuviste un accidente? Sí, tuve un accidente con el perro, recién. Así que no, está bien, pero se pegó un terrible porrazo, le pegaron un porrazo y tuve el celular, escuchó, creo que todas las ciudadanas escucharon, pero bueno, no importa, ya estoy acá. El celular seguía en la calle con nuestras voces. Sí, me lo puse en el corpiño y quedó, pero bueno, digan que lo tenía apagado. Bueno, pero ya está. Acá está el gordito y está bien. Bueno, y ahora lo voy a lavar un poquito porque... Profe, con respecto al lenguaje, digamos, a la parte lingüística, digamos, prácticamente lo gramatical del uso o no de la E o de la X, digamos, que la X es más difícil todavía, ¿no? Pero con el uso de la E, digamos, normalizado, también los cambios empiezan por algo, me parece. Capaz que a nosotros etariamente nos cueste más, pero los pibes lo tienen totalmente internalizado, hablar con la E. Sí, pero parece que es una cuestión, hay que ver qué pasa.
No, no, está bien, yo estoy de acuerdo, Hay que estoy de ver qué acuerdo con vos pasa, porque, Sí, y también en qué sectores se habla con la E. claro, a mí como, Bueno, como comunicador eso, yo ¿qué hago radio, apropiación? Porque digamos, generalmente lo que yo veo es que se usa en lugares donde no es necesario marcar la ninguna, diferencia. ¿no? Marcar Eso que yo no quería decir discrimino. yo. ¿no? Eso quería decir yo. No, pero bueno, los que por mismos ahí hay hablantes que mucho... utilizan. Sí, Se sí, por deduce ahí se por usa, no sé, una... Sí, aparte es un problema por ahí meterla donde uno la debe de meter justito, ¿no? No, Pero bueno, me pero parece que es eso, que más allá de esa cuestión, los o las hablantes que utilizan el lenguaje inclusivo no lo hacen en todos los ámbitos. Digamos, lo Tal importante cual. es eso, cuando la apropiación se hace, si yo siempre le pregunto, ¿no? En la verdulería, decís, todos están en la fila ahí, no creo, qué sé yo, a lo mejor y sí, ¿no? Eso es yo con la situación que cambia, ¿no? Hay gente que sí, yo conozco gente que sí, pero yo estoy en ámbitos donde, donde son particulares. yo creo que hay alumnado yo creo que hay una generación que No, estoy lo, hablando No digas más nada. yo creo que hay una bueno. generación creo que hay una generación que sí lo utiliza y lo utiliza de forma natural como, como nosotros no lo podemos hacer, digamos. Y Sí, a mí me negarlo, pasó eso. y negarlo me parece que, bueno, es negarse un poquito al cambio, pero me parece que más allá de que nosotros digamos, creo que somos todos grandes los que estamos en el grupo este, me parece, y que nos cuesta, y es natural que nos cueste porque estamos armados de otra forma, digamos, nos atraviesa el lenguaje inclusivo en un momento donde nosotros ya tenemos toda una forma de hablar armada, digamos, ya nos acostumbramos a una forma. Quizás Cristina nos interpeló con el todos y todas, y cuando logramos incorporar ese todos y todas, nos aparece la E. Y bueno, pero hay una generación, No, bueno, pero a mí me que pasa la habla algo con la E. naturalmente. La E es lo mismo que la O en el caso, si vamos a discutirlo, ¿no? En algún punto. La A no aparece, es decir, invisibiliza lo femenino de nuevo. ¿Entendés? A mí me hacen ruido muchas cosas. Por eso, como yo lo veo desde un punto de vista teórico, no me convence, no lo voy a usar por ahora, ¿no? Digamos, hay casos especiales donde yo sé dónde. Pero digo, más allá de eso, hay otras circunstancias. Digo que en ese sentido, si la gente se apropia, si la masa se apropia, tendremos lenguaje inclusivo para todos y todas. Pero si no hay apropiación, por eso digo que es fundamental de qué manera se da esto. Si queda encerrado en los medios universitarios o en los medios de la cultura alternativa y demás, no sé, ¿no? Es muy difícil saber lo que va a pasar. Sí. Profe, yo quería contarles algo, que bueno, a mí me sucede eso, yo creo y coincido con lo que vos decís, y me parece que es totalmente político el lenguaje inclusivo, pero también recuerdo que hace poco estuve leyendo el libro de Felipe Piña, el que hizo de Eva, de Evita Perón, y creo que, si no mal no recuerdo, en el año 42, por ahí 43, hubo como toda una movida en donde quisieron sacar el lunfardo de todas las canciones, de todos los tangos y demás. Algunos intérpretes y algunos autores de algunas canciones empezaron como a modo de broma también darles esa vuelta que supuestamente se necesitaba para no usar el lunfardo, ¿no? Y hoy el lunfardo es parte, por lo menos del lenguaje popular, es fundamental. Hay un montón de palabras que ni siquiera nosotros sabemos que son lunfardos, pero me parece que es una cuestión de adaptación. Pasó con el re. Yo me acuerdo con mi abuela que me decía, ¿qué decís re? Y ahora lo usa todo el mundo. Igual son situaciones, son cosas muy diferentes. Digamos, en la lengua no se puede hacer nunca lo coercitivo, ¿viste? El imponer no va. Entonces, imponer no podés imponer nada. Por eso hablo de apropiación, ¿no? Si no se apropia la masa, no tenés. El tema del re es distinto porque es la incorporación que se da en el habla, ¿no? Y ahí está, que aparezca como algo natural después, tiene que ver con que los
hablantes, la culpa la tiene el hablante, como decía un profesor mío, ¿no? La culpa siempre es del hablante, o de las hablantes, en este caso, lo decía en masculino, por supuesto. Entonces, si las hablantes se apropian, habrá lenguaje inclusivo para rato, pero si no, y queda encerrado en determinados lugares, digamos, en determinados medios alternativos a lo que es oficial, a mí lo que me genera también es esa contradicción, mientras seguimos en una televisión con publicidades totalmente misóginas, con publicidades totalmente que discriminan, ¿no es cierto?, con programas, con gente que habla todo el tiempo desde lugares horribles. No le veo, ¿no? Me hacen ruido estas cuestiones tan militadas o el discurso de la iglesia también, no sé, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que tienen que correr paralelo, ¿no? Sí, hay que basarse que esto es político, y la gente ya en lo político ya habla de política y ya es como que uno no lo toma tan naturalmente, o sea, ya se pone en una postura, tanto de un lado como del otro. Entonces por ahí va a costar esto de... No sé, va a costar porque el es eso, bueno, es la presencia legítima, la ley legítima no tiene del lenguaje inclusivo. Puede ser legítimo, eso que la pregunta empezó ahí, ¿no? Puede ser legítimo en algunos ámbitos, ¿no? En determinados ámbitos. Hoy, hablando de hoy, ¿no? ¿En qué lugares? ¿Sí? Nosotros de la Facultad de Periodismo creo que está delante de cualquier lucha de estas cuestiones, ¿no? Fue sino la primera o una de las primeras que tuvo los baños universales, ¿no? Y que se habló en estos términos, que incorporó el lenguaje inclusivo de las autoridades, ¿no? Incluso para los trabajos académicos también, ¿no? Es decir, claro, que aceptó el lenguaje académico, las otras facultades tardaron mucho comunicados más. Institucionales. Porque claro, en verdad entonces, legitima determinada lengua, cualquiera sea. Es decir, pero digamos, nuestro mundo es muy chiquitito, digo. El resto es muy grande, ¿no? Yo, en ese sentido, nunca trato de perder de vista esto, ¿no? De que vivimos en una burbuja linda, ¿no? En ese sentido, pero afuera es cruel, el afuera es muy cruel. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Bueno, y es esto, volviendo a los medios, que el ejemplo vale para Página 12. Página 12 tiene un suplemento donde usa lenguaje inclusivo y en el resto del diario no. Entonces, ¿es el otro el que nos va a legitimar la lengua? Tiene que no hay un otro y un consenso, una manera de un género, sí, no es un factor solo. No, claro, tiene que ver con esta noción de aceptabilidad y legitimidad de la que hablaba Bourdieu, ¿no? Es decir, que da cuenta de determinados grupos, sectores, que en última instancia son los que dan esa legitimidad a esas formas de decir, de nombrar, ¿sí? Y tiene que ver también con una cuestión de apropiación. Yo trabajo en gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una lógica de discursiva en todos sus flyers, en todos sus contenidos, que incluso costó mucho incorporar el los y las. Porque por un lado iba por una cuestión política, yo hace poco que laburo, pero hace 3 años que laburo, pero en su momento los y las era sinónimo kirchnerista, no tenía que ver ni siquiera con el feminismo, ni siquiera tenía que ver con la inclusión, no estaba leído desde ese lugar. Entonces el los y el las no era admitido, hoy es admitido, lo mismo que la X como un lugar donde supuestamente alberga la diversidad. En los flyers que hablaban sobre diversidad y en las áreas que hablaban sobre diversidad, la X no estaba admitida y en un momento la tuvieron que admitir en algún tipo de volantes para poder llegar a ese público joven que intentaban captar, Esto es todo era una cuestión de mercado ahí, diría, claramente. De mercado y de disputa acerca de quién gana ese lugar de legitimidad y cómo se llega
a la mayoría de la gente, ¿no? Y cómo dialogan estos sectores donde lo legítimo es hablar con la O y hablar en masculino para un sector, incluso para los votantes de este partido político, ¿no? Digo, del PRO, el machismo es muy fuerte, y tener que ayornarse para poder ampliar su rango etario y su rango de votantes, digo, ¿no? Desde un lugar de Estado y gobierno que legitima algunas cuestiones. La E no está pensada, la cuestión trans tampoco está pensada, digo, dentro de los discursos de género, los discursos, digo, para el gobierno por lo menos, es gays, lesbianas hasta por ahí, y después masculino-femenino. Digo, no hay otro lugar discursivamente hablando. Claro, que es que la cuestión, fíjense, la imposición el matrimonio igualitario. ¿Podemos decir que la sociedad hoy acepta naturalmente la homosexualidad? No. No, sigue siendo, hegemónicamente sigue siendo homofóbica. Y se pueden casar, ¿entendés? Entonces, no, una cosa va por un lado y otra cosa va por el otro. No depende de otras cuestiones, ¿no? Depende de la hegemonía, es algo muy complejo, muy complejo. No, incluso discursivamente tiene que ver con la aceptación de lo gay o lo diverso, siempre y cuando tenga un estatus determinado de clase que dé cuenta de igualdad o acercamiento hacia esa heterosexualidad, ¿no? Digo, en la imagen, tanto en la imagen como en la palabra, digo, no existe un gay aceptado socialmente que sea pobre, digo, o que hable mal, claro. Digo, o que sea feo, o que sea diverso, digo, no existe, digo, ahora toda la ciudad está empapelada, la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, con una propaganda de Colgate donde hay una pareja homosexual con los dientes radiantes y súper lindos, digo. Es como, digo, y lo mismo pasa en la lengua, ¿no? Si la lengua, si alguien con capital discursivo habla de determinada forma correcta, digo, es aceptada esa, si se quiere, diferencia de hablar con E, ¿no? O utilizar la X en un texto, o utilizar el arroba en su momento en un texto, ¿no? Digo, son cuestiones muy, muy sensibles que quizás quedan en el ámbito académico y que poco a poco, digo, con la masividad de los medios y con la explosión de estos debates a nivel mediático, terminan siendo apropiados y por ahí pueden o no llegar. Digo, la E es algo muy difícil, quizás a los jóvenes le cuesta menos, a mí me cuesta horrores la E. No sé dónde poner la E, básicamente, pero bueno, lo entiendo y lo comparto también, digo, no... Comparto claro que por eso digo, eso no es lo importante, ¿no es cierto? Es el gesto, porque la mayoría de los que empiezan los discursos, todos, todas y todes, queda en las dos primeras frases y después se vuelve al nosotros, digamos, es como, yo hablo desde acá, no es, digamos, no sirve de nada hacer la crítica, mirá, no puso la A, la E, la O, no es ese el tema. Bueno, dejé de compartir pantalla, no sé. Sí, yo creo que habría que profundizar la lectura de estos textos, ¿no? No sé cómo para que en el próximo encuentro podamos trabajar y abordar con mayor grado de profundidad estas distintas cuestiones que estamos trabajando. Me parece, no sé, Claudia, ¿cómo lo ves, no? Como que en verdad... No, bien, sí, a mí me gustaría que aunque sea que traigan intervinieran más desde lo que plantea el Genot. ¿no? Claro, porque además está muy interesante el planteo, está el material bibliográfico, también hay un video explicativo del texto, que es casi un bestseller dentro de las redes, porque ha sido... Creo que es el audio por todo el universo de estudiantes universitarios. Así que, nada, yo les recomendaría que revisaran eso para en el próximo encuentro tener este material y poder avanzar sobre estas cuestiones. Y
nada, por otro lado, no quiero asustarlos. Y ahí sí nos queda llenó, terminar llenó y Yarodó. Y con eso terminaríamos los materiales que nosotros tenemos que revisar para ese tercer tramo. Si les parece, comparto un momentito la pantalla para que vean cómo venimos secuenciando estas distintas actividades, porque en verdad en breve va a ser también la evaluación de este tercer tramo, ¿sí? Profe, 5 minutitos. ¿Hay algún adelantito ahí de cómo va a ser la evaluación? Bueno, ahora lo podemos charlar si quieren, sí. Bueno, más que como para tener una noción, digamos, a qué atenernos. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a compartir un momentito la pantalla para seguir por la página nuestra de la web, ¿no? Ahí están viendo ustedes, ¿no? Bien. En donde tenemos el cronograma están todas las fechas importantes, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Las clases de consulta optativa, bueno, la fecha del 19, después nos quedan 3 fechas más donde vamos a poder interactuar y hacer preguntas y todo lo demás. Lo que me parece que estaría buenísimo que pudieran avanzar con las lecturas. En el caso de las clases teóricas también hemos separado clase por clase con su material correspondiente y ahí es donde nosotros subimos lo que estamos grabando en cada uno de los encuentros. Fíjense que en el caso de, del material que tenemos que avanzar en la lectura, tiene que ver, bueno, con Bakhtin, que ya lo damos por cerrado, Bourdieu, que era esto que estaba señalando Claudia hace un ratito, y Angenot, ¿sí? Capítulos 1 y capítulos 2. Eso sería para la próxima clase. Y después, el último texto que nos queda por revisar es el texto de Yarodó, que tiene que ver con el discurso de la información. En relación a el trabajo del tercer tramo, tal como lo tenemos fijado en el cronograma, va a ser la primera semana de noviembre esa instancia o tercer tramo. Vamos a ver si llegamos acá a la tercera. Faltan 2 semanas. No falta mucho, por eso yo les digo que avancen. Después, una semana antes vemos, pero por lo menos que avancen en las lecturas. Esperen que ahí me pasé. Acá estamos, ¿no? Bien, bien. De octubre, esta es la de... ¿Qué día, profe? Disculpa. Dijimos... Espérate. Yo de acá no veo nada, usted desde el celular. 5 de noviembre. Y sin cámara, porque si no... No, claro, claro. 5 de noviembre sería la fecha de publicación del trabajo de la consigna, la publicación de la consigna. Y tenemos una semana para resolver la consigna. Básicamente las consignas tienen que ver con los textos de las clases teóricas que estuvimos revisando en este espacio. Todo está en esta página, ¿sí? Es decir, que tienen que entrar y mirar. En cuanto, no, equipo docente no, esperen, cronograma, acá. No, ¿dónde está? Tenemos que leer. Acá. Ahí vamos. Digo, un trabajo de pregunta-respuesta, un trabajo ahora voy al trabajo. ¿Ves? Publicación de la consigna 5 de noviembre, entrega 12 de noviembre. Igual ahí en el medio tenemos un espacio que va a ser de preguntas, de dudas, todo lo que a ustedes se les ocurra. Básicamente es un examen de lectura de bibliografía, ¿sí? Es decir,
que la idea sería que puedan, esto que decíamos hace un ratito, revisar los textos que estamos trabajando, identificar las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, todas estas que venimos trabajando, ¿no? Después, en todo caso, si quieren, la semana que viene hacemos como un punteo, pero básicamente en esta, ¿cuál sería? Mercado lingüístico, aceptabilidad, discurso social, cuando empiecen a avanzar con el tema de discurso social, hegemonía discursiva, componentes de la hegemonía, mecanismos inferenciales, etc. Una vez que nosotros identificamos esas categorías, vamos a tratar de pensarlas en función del corpus que estamos trabajando. El corpus es el mismo que ustedes trabajan para trabajos prácticos, incluso podemos agregar, nosotros acá tomamos otras tapas, pero la idea sería el corpus que ustedes seleccionen, el que quieran, siempre que sea contraste, ¿sí? Es decir, el mismo día, página, Clarín, el mismo día, Clarín y La Nación, el mismo día, los tres, no sé, 2 generalmente ponemos, ¿no, Claudia? Sí, 2. 2. Es decir, que puede ser página y Clarín, Clarín y La Nación, nada, lo eligen ustedes, el corpus. Y sí que traten de identificar estas categorías que estamos revisando a nivel teórico en esa materialidad, ¿sí? Cuando hablamos de materialidad, tiene que ver con esos textos, ¿sí? Por eso es muy importante que avancen con las lecturas de los materiales para que tengan lo más claro posible cómo identificar cada uno de estos elementos. Después y que vayan pensando también en qué corpus elegir y pensar lo que leen, cómo llevarlo a ese corpus, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí estoy compartiendo adelantando mi pantalla. ¿Se entiende? Dejar de compartir. Sí, sí. Así que bueno, si les parece, nuestro próximo encuentro sería entonces vamos de nuevo. 22 no. El 26 del 10. Acá hay algo que nos falló, a ver, esperen. Puede fallar esto, ¿eh? Jueves 29 del 10. Ahí está. 29. Jueves 29 del 10 a las 11 horas. Y el lunes 26, ¿no? Y el lunes 26 y jueves 29. La semana que viene tenemos 2 encuentros. Por eso sería muy importante que para el próximo lunes avancen con las lecturas, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Igual nosotros vieron que siempre les pasamos el mensajito. Hoy le pasé con otra fecha. 29 de septiembre. Estaba un poquito atrasado, bueno, no importa. Atrasado, pero bueno. Puede ocurrir. Puede ocurrir en las mejores. Ya a esta altura estamos todos con el Zoom así atravesados. No sé, me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo, pero nosotros nos pasamos horas y horas frente a la pantalla. ¿No participaron del congreso? Pregunto. Federico, yo te vi, ¿puede ser? Federico Piana. Sí, yo estuve. Sí. Llegué un poco tarde, pero pude ver. No nos escuchaste entonces, ni a Susana ni a mí. Sí, justo estabas hablando vos. Sí. Porque claro, fuimos las primeras y fue largo. Estuvo muy bueno el congreso. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Sí. Así que bueno, si les parece, cerramos por ahora y nos vemos entonces el próximo lunes. Perdón, Perfecto. yo tengo una pregunta que me quedó una duda. Sí. Listo. Por ahí me adelanto, pero ¿el trabajo final es individual? No, van a mantener los mismos equipos que vinieron trabajando en los trabajos prácticos, ¿sí? ¿No importa que tengamos diferentes teóricos? No importa. No, estamos juntas. No, porque hemos unificado. Perdón, yo en mi caso trabajé modo individual porque me complica en estos tiempos de docencia múltiple reunirme, acordarme, es muy complejo. Entonces yo vine trabajando modo individual. No hay problema.
Bien. Lo ideal sería que trabajaran en grupo, pero sabemos que hay limitaciones, esto que vos decís, que quizás es complejo, pero lo ideal es mantener los mismos grupos e incluso si en el práctico trabajamos en forma individual y queremos hacer grupo, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, veo. Así Gracias. que avanzamos desde ahí, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Profe, nos vemos en la Bárbaro, próxima. nos vemos el próximo lunes entonces. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Listo. Suerte. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Adiós. Agarraron al perro hoy.